Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Marcia Bobadilla y les doy la cordial bienvenida a una emisión más de su programa Voces de la Cultura. Pues hoy arrancamos con esta temporada de programas respecto pues a temáticas referentes al Día de Muertos, a la brujería, a la hechicería. Entonces, pues la verdad van a estar bastante interesantes los programas y también, claro, ¿no? Los invitados son pues muy, la verdad, muy unas personas, unas eminencias, ¿no? En estos campos de los que nos van a hablar. Les recordamos que el objetivo precisamente de nuestro programa es investigar, difundir y divulgar entre la población del municipio de Calimaya y sus delegaciones, así como municipios aledaños y más allá de nuestras fronteras, a través, pues, obviamente de pues los recursos y la tecnología que ahora existe, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, entonces también los invitamos a compartir y darle me gusta. Otro de nuestros objetivos pues es dar a conocer y compartir la vida y obra de los pobladores que aportan día con día a la cultura del municipio de Calimaya y sus delegaciones, como pueden ser profesionistas, artistas, artesanos, personajes destacados en el ámbito social, cultural y artístico, esto con la finalidad, pues, de valorar la aportación que realizan cada uno de ellos, además de que precisamente, pues, esto ayuda, ¿no? A enriquecer la cultura de nuestro municipio y, claro, de nuestro país. Hoy tenemos una invitada de lujo, la verdad, un gusto tenerla con nosotros, a la maestra Marta. Muy buenas tardes, maestra Marta. Buenas tardes, mucho gusto. Vamos a compartirles un video a manera de semblanza para que pues nuestro público conozca un poco más de la maestra Marta y después pues le daremos el uso de la palabra para que pues nos comparta sus conocimientos respecto al tema sobre la mujer del antiguo Matlacinco, magia y tradición. Entonces voy a compartir el video. Marta, soy maestra, una profesión que me ha empapado de humanidad y colores. Me gusta contar historias, juntar voces, las nuevas y las que se esconden en el alma, acariciar susurros y silencios. Soy feliz desparramando cuentos entre los niños y hechizando las aulas con 1000 crónicas, porque soy bruja y de las buenas, de esas que se comen las tristezas en cachitos y tragos grandes de lágrimas para que no amarguen, de las que brincan en los árboles transformadas en bolas de lumbre y amanecen bañadas de luna. Nací en un valle de origen matlacinca al sur de Toluca, se llama Machalco, la isla en el Estado de México. Es una comunidad de campesinos y artesanos de la madera, que en tiempos prehispánicos, antes de la conquista de Atzayacal, fue una comunidad de pescadores, a quienes los mexicas nombraron los hombres de la red. Llevo con orgullo mi herencia indígena amarrada a todo lo que soy. Estoy hecha de montaña y amaneceres, de maíz y cañas, de lluvia y bosques, de tulares, obsidiana y machete, de palabra compartida y de luchas interminables, de comunidades e ideales, de pueblos originarios y voces que no claudican, de hermanos que se organizan, de hombres y mujeres que no callan, de caminos que no terminan, de cultura que se niega a desaparecer. Soy mujer de tierra adentro, pegada a la historia, a la niebla de las 5 de la mañana y a heladas negras, a la música y a la danza, a los sueños de nuestras madres y de nuestras abuelas. Tengo los ojos negrísimos de India,
cuya mirada se queda clavada en los llanos infinitos de la que fuera la laguna del Chignahuapan en cada noche de luna nueva. Bueno, pues a través de este video pudimos conocer un poco sobre la maestra Marta. La verdad que cuando yo vi el video, me lo mandó mi compañero Stanislao, me sorprendió mucho, ¿no? Porque como que te remueve, ¿no? Como ese sentimiento. La verdad es muy bonito escuchar todo lo que dice la maestra Marta y pues bienvenida otra vez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, le doy la palabra para que pues nos comparta su conocimiento respecto a este tema que está pues bastante interesante, ¿no? Sobre la mujer del antiguo Matlacinco, magia y tradición. Pues muchas gracias, Marcia, agradezco la invitación, igual que a Stanislao, al equipo de Voces de la Cultura, a los hermanos de Calimaya y a toda la gente que amablemente nos está viendo a través de este hermoso programa. Quiero mandar un saludo muy especial al antropólogo Gerardo, el antropólogo de San Antonio, así le decimos, y pues que a través de él pude conocerlos y ver el maravilloso trabajo que hacen en esta región del antiguo Matlacinco. Bueno, pues déjenme decirles que solamente vengo a compartir un poquito de mi pasión que es pertenecer a los antiguos matlacincas. Aquí en el valle, desde San Lucas Tepemajalco, San Antonio la Isla, pues hay una voz, y que está mi voz en esta tarde-noche, pues es las voces del valle, ¿no? Las voces de lo que aún queda y que, bueno, estamos rescatando a través de lo que ustedes hacen día con día, así como yo, hay mucha gente que quiere, pues, expresar. Y en esta ocasión, yo quiero compartirles algo sobre nosotras, las mujeres, y sobre este valle frío de heladas negras, de neblina a las 5 de la mañana, de mujeres que salen a hacer temprano los alimentos para la familia. Bueno, podemos hablar de las mujeres de ahora, pero si no retomamos las mujeres del pasado, si no hablamos de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, no vamos a poder entendernos. Por eso la necesidad de hablarles de la mujer de hace mucho tiempo, de la mujer que pobló junto con hombres, con niños, con ancianos, este valle, y que ahora el cual compartimos, ¿no? Con muchas poblaciones de los alrededores. Esta mujer del antiguo Matlacinca es parte de las mujeres mesoamericanas. Estas mujeres que fueron las guardianas de los valores culturales tan indispensables para que estos pueblos aún sigan permaneciendo, ¿no? Que tienen que ver con la identidad. Entonces sí me gustaría hablarles un poquito sobre dónde se establecieron los matlacincas, quiénes son. A veces hay un poco de confusión en cuanto a los diferentes grupos indígenas en el Estado de México. Sabemos que aquí hay 5 grupos indígenas, que son los nahuas, los mazahuas, los otomís, los tlahuicas o cuiltecos y los matlacincas. Bueno, a veces hay un poquito de confusión, entonces por eso me permití hacer este pequeño resumen. No quiero que sea muy académico, sino más bien dialogarlo, pero sí es importante, ¿no? Retomar esas raíces históricas. Y bueno, entonces había que nos vamos a situar en Mesoamérica. ¿Qué es Mesoamérica? ¿Quién le puso así? ¿No? Mesoamérica fue creada, el concepto, por un antropólogo alemán que después se nacionalizó mexicano, Paul Kirchhoff. En 1943 él escribió un artículo y bueno, alrededor de la descripción de esta zona que él llamó con un complejo cultural, pero pues también se le llama una superárea cultural. Hay diferentes teorías en antropología y en historia para definir o para localizar estas regiones, pues antes de la conquista, ¿no? Que existieron. Me llama la atención, por ejemplo, saber que ahorita tenemos alrededor de 65 lenguas.
originarias en nuestro territorio. Sin embargo, solo para que tengan una idea, antes de la llegada de los españoles hablábamos de más de 400 grupos originarios. Imagínense la riqueza y también, bueno, el exterminio de que hubo en la conquista, ¿no? Y ahorita, bueno, estamos hablando de una escasa población. Y dentro de los grupos que están poblando el Valle de Toluca, en el Estado de México en general, son los matlacincas, junto con los tlahuicas, que hacen una población minoritaria. Hay muy pocos, ¿no? Poquito rebasan de los 1000 hablantes en lengua matlacinca. Los que vivimos ese territorio, pues lamentablemente perdimos la lengua, pero conservamos otras cosas que son las costumbres. Las costumbres, la cosmovisión sobre todo, y el papel de la mujer que ha sido tan importante para conservar esa riqueza cultural. Bueno, vuelvo a Kirchhoff. Este antropólogo alemán define a Mesoamérica como la América de en medio, que finalmente es lo que quiere decir, y es un complejo cultural, es una superárea cultural que tiene características comunes, pero que en ella se desarrollan diferentes culturas que tienen características comunes, pero también tienen ciertos rasgos un poco diferentes. Estos tienen que ver sobre todo con la diversidad de la naturaleza, de los espacios, ¿no? Vamos a ver a los pobladores de las montañas, que también están en Mesoamérica, a los de la costa del Golfo, a los que están en el sureste, los mayas, y nuestros hermanos de Centroamérica, también conformaban conformaban esta gran superárea mesoamericana. Nos hablan del territorio de Guatemala, de El Salvador, de Belice, de Honduras, de parte de Nicaragua y Costa Rica. Hay una zona, hay una comunidad, no un departamento, así se llama en Centroamérica, en El Salvador, que se llama Mexicanos, ¿sí? Precisamente por las migraciones que ocurrieron durante la conquista. Resulta que, bueno, antes de la caída de Tenochtitlan, los nobles náhuatl, los nobles aztecas, las familias nobles, emprendieron una migración hacia Centroamérica, pues cuando vieron que estaban perdiendo este territorio y que los invasores españoles se acercaban. Entonces ellos huye esa nobleza, y justo hay algo bien interesante. En esa parte de Centroamérica hay un náhuatl que se llama el náhuatl pipil, que es el que hablaba la nobleza mexica, y que solamente ese náhuatl pipil es hablado en esa zona de Centroamérica. Es muy interesante que nosotros ya no tenemos hablantes de náhuatl pipil, porque es el náhuatl que hablaban los nobles. Entonces, nos hermana mucho a estos países, América en general, Latinoamérica en general, que mal llamada Latinoamérica, pero bueno, esta parte conquistada por los españoles, por los portugueses, ¿no? Parte de otros grupos. Entonces, aquí nos localizamos, en esta parte de México, que vamos a pensar ahorita en el Bajío, lo que conocemos como Guanajuato, Jalisco, hacia el sur y hasta Centroamérica, hasta Costa Rica. Esa era la parte donde se asentaban las culturas mesoamericanas. Ahora, estas características comunes que nos hermanan como pueblos, pues es la economía, sobre todo basada en la agricultura y en el consumo del maíz. El maíz es la planta sagrada, de hecho nos conocen como los hombres del maíz. Y ustedes saben que no solamente es la mazorca que se cosecha en esta temporada, sino que es todo el producto del proceso del crecimiento de la mazorca, ¿no? El elote, desde que empieza a gilotear, esos gilotitos ya son parte de la alimentación. Y hay algo que sí me gustaría compartirles, por ejemplo, en el caso de los nahuas, de los aztecas antes de la conquista del Matlacinca, es algo que ellos no acostumbraban, el consumo de los productos de la tierra tiernos. Ellos consumían y pedían como tributo el maíz ya maduro, pero se sorprendían ver a la población del Valle de Toluca que comíamos, o sea, de nuestros antepasados, por ejemplo, los elotes, ¿no?
antes de que estos maduraran como la mazorca. Entonces, aunque sí hay características comunes, sí tienen sus peculiaridades. Una de esas es el consumo de los productos tiernos, el consumo del frijol, la calabaza, y una calabaza muy especial, el chilacayote, por ejemplo, que es una calabaza que solamente consumimos aquí, y en esta temporada se hace durante las cosechas, y justo para la ofrenda del Día de Muertos, el chilacayotito en un mole de pepita, que es lo que se le llama pipián, es delicioso y es propio de esta parte, ¿sí? Hay otro alimento, una forma de guisar el maíz, que no lo conocen, por ejemplo, en la cuenca del Valle de México, que es el chile atole, ¿sí? Que es un atole picante que se hace con granos de maíz tierno y que solamente en esta parte del Valle de Toluca es más conocido. Claro que las migraciones, todo eso llevó a otras latitudes de nuestro país, del conocimiento de estos guisos, de esta riqueza culinaria que tenemos y que pues con orgullo es de este valle, ¿no? Las técnicas para el cultivo, por ejemplo, las terrazas, las chinampas, es otra característica de Mesoamérica. Las sociedades jerárquicas, la organización de los territorios, de los pueblos a través de barrios, que si bien eso se miró de manera muy concreta entre los aztecas, aquí también teníamos una organización especial. El Altepetl se hace referencia a los pueblos. Es como la célula básica de la organización social, el Altepetl. Vamos nosotros a identificar más estos conceptos por voces náhuatl, porque pues fuimos conquistados por ellos. Entonces, la lengua matlacinca se fue perdiendo y se fue adoptando el náhuatl, que era el idioma franco, porque bueno, los aztecas, los mexicas hicieron un imperio, y el idioma franco, así como ahora es el idioma franco el inglés a nivel global, en Mesoamérica era el náhuatl, ¿no? Era el idioma a través del que nos comunicábamos, se comunicaban nuestros antepasados. La religión era politeísta, ¿no? Porque rendían culto a diversas deidades que dominaban los ámbitos de la naturaleza. No había propiamente un concepto de dioses, sino más bien de señores, de grandes señores, ¿sí? En el caso de los matlacincas, en el caso de los aztecas, de los mexicas, sí tenían una religión un poco más compleja, porque incorporaron deidades a ámbitos como de élite, ¿no? Ciertos sacerdotes, por ejemplo, los dedicados a Huitzilopochtli, a Quetzalcóatl, a Ejecatl, bueno, muchas deidades. Pero aquí estaban más relacionados estos entes divinos, podríamos decirle, con la naturaleza, ¿no? Y entonces encontramos a los cuidadores de la tierra, a los cuidadores del monte, a los cuidadores del agua, los señores de los ríos. En el Valle del Matlacinco, por ejemplo, la señora de la laguna era Anchane o la Tlanchana, que es propio de esta zona, esa mujer serpiente, ¿no? La señora, la madre de las criaturas del agua, porque los matlacincas, además de alimentarse de los productos agrícolas, pues también consumían productos lacustres. Esa era una peculiaridad, ¿no? Si bien nos identificaba con Mesoamérica el maíz, nosotros consumíamos lo que la laguna nos daba en cuanto a las criaturas acuáticas, ¿no? Y aún prevalece esa costumbre, el consumir los acosiles, ¿sí? Los charalitos blancos, los patos silvestres, las gallaretas, incluso la rata de campo, ¿verdad? No la puse aquí porque, bueno, se les va a parecer bárbaro en otras culturas, pero la tusa era comestible. Todavía es comestible, que déjenme decirle que, por ejemplo, aquí en mi pueblo todavía quien llega a comer, mi papá comía tusas,
¿sí? Entonces, pues, yo veía, como que no me lo veía muy bien, pero sí, la gente mayor todavía comía eso, las ranas, ¿no? El ajolote también era parte de la alimentación. Ahora, en cuanto a la arquitectura, pues sobresalen mucho los templos y los palacios piramidales, ¿sí? En cierta época, pero también, por ejemplo, en el caso de los mayas, los observatorios. Eso es como que lo que más llamaba la atención, pero había también casas habitación tradicionales, pues para la gente común, ¿no? Lo que los mexicas llamaban los macehuales, que eran la gente como que la mayor parte del pueblo. En cuanto al sistema de escritura, se caracteriza por ser jeroglífica, conocimientos avanzados en matemáticas y astronomía. De hecho, aunque no tenga la población matlacinca no se haya rescatado, que aún es un tema de investigación para historiadores y antropólogos y arqueólogos, aún es un tema de investigación el matlacinco. Es algo muy misterioso. Yo les estoy hablando acerca de lo que el doctor Raimundo Martínez García, un académico del Colegio Mexiquense, ha investigado sobre los matlacincas, pues es de las personas pues más sólidas en cuanto a la investigación en ese rumbo de ese grupo originario del Valle de Toluca. Y bueno, también hay otros investigadores, son todos ellos mis fuentes, ¿no? Ellos, a nivel académico, la maestra Rosaura Hernández Rodríguez tiene un libro que se llama El Valle de Toluca, época prehispánica, siglo XVI. Y los matlacincas, época prehispánica y época colonial, de Noemi Quesada. Son académicos muy, muy, muy serios y pues mis respetos, yo los he leído y pues de aquí les estoy compartiendo, pero también de lo que vivo todos los días, ¿no? Les decía yo que si bien no tenemos en el valle un observatorio como lo tuvieron los mayas en Tulum, los campesinos conocen sobre las épocas, saben cuándo va a haber heladas, saben cuándo va a haber sequías, saben cuándo va a llover, tienen conocimientos astronómicos heredados, ¿no? Ciertas cosas, hay hasta dichos populares. Yo recuerdo cuando se dicen que en época de verano, cuando hay niebla en el llano, se dice el dicho, niebla en el llano, seguro verano, ¿sí? Entonces saben sobre cómo está la luna, cómo vienen los vientos, dicen, este viento viene al revés. Eso quiere decir que está mal el viento, que vienen como temporadas de frío, ¿sí? Yo no, a veces yo no entendía, pero es algo que se transmite. Y dicen, me acuerdo de mi abuelo que dice, está haciendo viento, hija, pero está al revés, hay que tener cuidado, estos vientos vienen al revés. Entonces, si bien no eran sacerdotes, eran conocedores de los fenómenos naturales, ¿no? Y es otra característica, los gobiernos eran teocráticos. Siempre quien era el líder del grupo, el cacique, el tlatoani, decían los mexicas, estaban ellos relacionados con alguna deidad, ¿no? Había tlatoanis, pues que eran de la casa de Huitzilopochtli, o los que eran de la casa de Quetzalcóatl, ¿no? Los tlatoanis que tenían que ver con Quetzalcóatl no eran muy guerreros, eran más relacionados con el conocimiento. Y estos gobiernos estaban conformados por ese pensamiento de gobernar, pero con base en una cosmovisión de cierta deidad que significaba algunos elementos muy importantes, como Quetzalcóatl, que estaba relacionado con el conocimiento, y Huitzilopochtli, que estaba relacionado con la guerra. Pues es lo que tenemos más cercano para poder entender esto. La familia lingüística, y esto es bien importante en Mesoamérica, entender que a pesar de que había cultura, bueno, los rasgos culturales eran afines, había diferentes lenguas. Y estas lenguas venían de ciertos troncos lingüísticos muy antiquísimos.
Y justo podemos decir que la lengua matlacinca venía del tronco lingüístico que se llama otomangue, ¿sí? Hay una lengua antigua, muy antigua, y de ahí viene el matlacinca. Pero las lenguas mayenses, esa es otra región, pero el maya no es solamente el maya. Hay diferentes variaciones lingüísticas en la zona. Hay otra zona en Oaxaca, también del sureste, pero en la zona de Oaxaca y de Chiapas, que es un tronco lingüístico que se llama Mixtezoqueana. Mixtezoqueana, la totonaca, que se habla en el Golfo, varias culturas del Golfo, y la utoazteca, que es de donde vienen los mexicas. Entonces, nosotros nos ubicamos en este tronco lingüístico que es el otomangue, otomianos. Hay una confusión que luego dicen, pues aquí también había otomís. No, es que nosotros éramos del grupo de los otomangues. Y las lenguas y los grupos otomangues, justo de ahí vienen los otomís, los mazaguas, los matlacincas, los tlahuicas o cuiltecas. Somos de esa raíz, pero no somos de la misma cultura. Claro que somos parientes, somos primos, pero sí hay diferencias. También es importante para ubicarnos que este valle no ha sido igual. Bueno, no estoy diciendo nada novedoso, pero los estudiosos sí dividen a Mesoamérica para poder entenderla, porque el mismo territorio ha sido diferente en diferentes periodos. Entonces, para su estudio se dividen en 3 periodos. El periodo preclásico, que abarca desde el año 300 hasta, pues, hasta bueno, más bien hasta ahí termina. Son años todavía no ubicados, pero hasta el año 300, todo lo que hubo adelante, antes del 300, es del periodo preclásico. Es donde ubican el florecimiento de la cultura olmeca y de la cultura de Cuicuilco. Esos se ubican como que fueron las primeras culturas en Mesoamérica. Después viene el periodo clásico, que es un periodo de auge, es un periodo en donde había cierta paz, porque siempre ha habido movimientos migratorios y problemas por cuestiones de tierra, pero en ese periodo clásico floreció Teotihuacán y los mayas. Sí, fue una época de esplendor mesoamericano hasta el 950 después de Cristo. Y el periodo postclásico, que fue a la llegada de los españoles, justo es donde floreció el Imperio Mexica, ¿sí? Los investigadores un poco hacen alguna polémica porque no se ponen de acuerdo en cuanto a dividir bien por años estos periodos, pero más o menos es desde el 950 hasta la caída de Tenochtitlan, hasta el 1521, que podemos ubicar al Imperio Mexica, ¿sí? Fue un imperio de conquista mexica, y también hubo grupos como los tarascos, los toltecas, que también los conquistaron los mexicas, los mixtecos, los huastecos, y el mexica como el grupo predominante en ese momento. Entre ellos el matlacinca, porque el matlacinca más o menos es conquistado allá por 1471, 1476, es conquistado y es la caída de Tenochtitlan. Entonces, nosotros, para ubicarnos de qué época estamos hablando de este periodo posclásico, ¿sí? Después de que se desaparece la cultura teotihuacana, y hay un auge o hay una cierta paz, hay una migración y hay mucha población en el Valle de Toluca, y justamente son los matlacincas. Los matlacincas limitaban al norte, el Gran Matlacinco, con grupos otomíes. Se puede decir al noroeste estaban los mazaguas, y al oeste, al este más bien,
estaban los purépechas o tarascos, y al sur estaban, pues lo que ahora conocemos como Morelos, los tlahuicas o los ocuiltecos, ¿no? Que son básicamente de Ocuilan. Hay un parecido en cuanto a idioma con ellos precisamente. Nosotros tenemos más afinidad lingüística con estos grupos del sur, ¿sí? Aunque se parece al otomí y nos parecemos también lingüísticamente y culturalmente a los mazahuas, porque somos del mismo tronco. Es bien interesante, más bien es un gran conflicto que se desata entre los estudiosos de los grupos originarios, porque a veces los rasgos culturales no checan con los vestigios arqueológicos, ¿sí? A veces dicen, bueno, las costumbres son muy parecidas, pero arqueológicamente no hemos encontrado nada. Por ejemplo, la cerámica teotihuacana, que es como naranjita y muy delgada, se parece a la matlacinca, que también la hubo, que es una cerámica roja, la matlacinca, sobre café, sobre un café oscuro, ¿sí? Entonces sí hubo una cerámica propia de aquí, también hubo cestería, todo el tule que crecía en la laguna se usaba para hacer cestería. Bueno, ya me adelanté un poquito, aquí hablo de los grupos lingüísticos. Los idiomas mesoamericanos comparten similitudes que son resultado de la difusión y no de la casualidad. Esto ha llevado a definir un área lingüística mexicana. Algunos de los grupos lingüísticos son, aquí ya los habíamos mencionado, y aquí está de rojo el otomangue, que es del donde nos desprendemos nosotros, y el otomangue es la familia lingüística más grande y diversificada en el México central. Se habla de aproximadamente 18 grupos lingüísticos que vienen del tronco del otomangue. Los principales en el Estado de México, pues aquí están el otomí, el mazahua, el matlacinca y el tlahuica y ocuilteco. Bueno, más o menos ahí está uno de los vestigios de la zona matlacinca, que son las pirámides de Calixtlahuaca. El Gran Matlacinco era el nombre en náhuatl que los mexicas le dieron al Valle de Toluca, ubicado en la meseta central del Valle de México. Pues se pobló más o menos en el 1220, cuando desaparece Teotihuacán, y otra de la etnohistoria, de la etnolingüística, ha encontrado hablantes de grupos otomianos en Teotihuacán, imagínense. Entonces hay una relación entre Teotihuacán y el Matlacinco, y también hay una relación entre el Teotihuacán y el Tula, ¿sí? Porque se han encontrado quienes se ponen a estudiar estos periodos históricos de Mesoamérica, que cuando se habla de Tula, por ejemplo, Tula no es precisamente un lugar físico, sino es un lugar cultural, es un lugar ideológico, y entonces se habla de muchas tulas. Hay una tula en Puebla, hay una tula también, pues ya saben, la que está en Hidalgo, pero también a Toluca la ubican como otra tula. Entonces, esto es nuevo, ¿no? El rescate de lo que somos, de nuestra historia, de nuestra cultura, pues sigue siendo un reto, un esfuerzo, y creo que ustedes y los que nos están viendo y los que hacen este programa estamos contribuyendo a la difusión de lo que somos, y va a enriquecer nuestra identidad. Bueno, en el 1480 se fundan sitios como Teotenango, Calixtlahuaca y otros señoríos matlacincas como Tlacotepec, Calimaya, Tepemajalco, Metepec, Tenango, Tenancingo, ¿sí? De hecho, la conquista del Gran Matlacinco tuvo que ver con ciertas descontentos entre los señores válgase la redundancia, entre estos señoríos. Había un problema cuando la conquista de Atzayacat, había un problema entre el señor de Tenancingo y el señor de Toluca. Entonces, estas disputas ayudaron también a la división del Gran Matlacinco. Y bueno, luego los mexicas no nos conquistaron solitos, ¿no? Era la Triple Alianza. Ellos se aliaron con los de Texcoco y con los de Tlacopan. La Triple Alianza estaba conformada por Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan.
Entonces, la Triple Alianza fue la que conquista el Gran Matlacinca, lógico, al frente de este gran Tlatoani, Atzayacatl, ¿no? Y ahora hablamos un poco más sobre el valle, sobre el Valle Matlacinca aquí me sobró una S, de Toluca. Pues el Matlacinco es el nombre náhuatl que los mexicas le dieron al Valle de Toluca. Matlacinca viene del náhuatl, que significa los señores de la red o los que hacen redes, y se deriva de matlat, que es red, sin, que es un reverencial, y catli, es un gentilicio. También los matlacincas se les conocen con los nombres de cuacuatas por traer una onda en la cabeza. Les digo, encontramos muchas palabras en náhuatl, porque se pobló completamente de náhuatl, ¿no? La influencia, bueno, hubo una combinación también. Entonces, también se les conoce como cuacuatas, como tolocas, no porque fueran de Toluca, sino porque vivían cerca del Cerro del Toloche, ¿sí? De hecho, Toluca un poco más hacia el oeste, norteo, es más otomí, ¿sí? Pero nosotros colindábamos con ellos. Allá hay un cerro muy característico, el Cerro del Toloche, y por colindar con ellos, también nos llegaron a decir a nuestros antepasados tolocas. Netitagüiwi. Este es un vocablo matlacinca, así se llamaban los matlacincas a sí mismos, ¿sí? Hay variaciones. En las lenguas originarias hay variaciones. Ahorita, por ejemplo, los únicos matlacincas que sobreviven son los que viven en San Francisco Totilpan, allá en el Nevado de Toluca. Y todavía se conserva la lengua. Y es el último reducto matlacinca, se puede decir. Y bueno, con las migraciones, hay algunos hablantes en todo el valle, incluso en el Valle de México, pero la población matlacinca que aún prevalece es la de San Francisco Totilpan. También se les llegaron a llamar pirindas, ¿sí? Pirindas quiere decir los de en medio. ¿Por qué los de en medio? Porque estaban en medio del valle y porque colindaban entre dos señoríos, entre dos grupos muy importantes, que era la nación de Michoacán, se me fue, los pobladores de Michoacán, de esa parte de Charo, y el Imperio Mexica, ¿sí? Entre los tarascos y el Imperio Mexica, que en el posclásico eran los que eran más fuertes, en medio estaba la población matlacinca, por eso se les llamaba pirindas o los de en medio. También se les llegó a decir charenses, porque cuando la conquista de Atzayaca, con la Triple Alianza, muchos matlacincas migraron hacia Charo, Michoacán, ahí se establecieron. Y se les llegó a decir charenses. Algunos matlacincas, generalmente era costumbre que cuando había alguna invasión, los matlacincas se iban, ¿sí? No era propiamente un pueblo guerrero, ¿sí? Era un pueblo muy trabajador, tenían conocimientos, les decía yo, astronómicos, matemáticos, si no hicieron grandes construcciones como el Imperio Azteca, sí tenían ese conocimiento y no era propiamente un pueblo guerrero. Entonces, muchos matlacincas se replegaron hacia el Nevado, hacia Michoacán, y otros también se aliaron a los mexicas en sus conquistas. Bueno, pues ese es un dato para que más o menos, este es un paisaje de una fotografía ya más reciente, pero sobre las características del matlacinca. Estas características tienen que ver mucho con el río Lerma, con la cuenca alta del río Lerma, con la laguna del Chiconahuapan. Bueno, no es correcto, Chiconahuapan, yo así la conozco, pero tiene un nombre, les digo, son variaciones del náhuatl, insisto. Bueno, pues los matlacincas se establecieron en las riberas del río Lerma, ¿sí? No solamente aquí el Valle de Toluca, por ejemplo, San Matehuatenco, el mismo Lerma, las comunidades que rodearon al Chiconahuapan,
pues eran de origen matlacinca, eran pescadores, ya les había dicho, esta zona era muy fértil justo porque estaba pues en la ribera del río Lerma. Por esa situación también una parte de ellos, su economía se sustentó en la agricultura, en la cestería a base del tule. Fíjense que aquí en Tepemachalco hay unas calles muy amplias, ¿sí? Todas las calles de Tepemachalco, de San Lucas, Tepemajalco, que es de donde yo les estoy hablando, todas llevan a lo que era la laguna y que ahora hay un gran llano. Hay llanos donde los jóvenes y niños juegan y todavía hay gente que va a pastar. Bueno, pues en esos caminos, todos los caminos de aquí van a dar, principales y antiguos, van a dar al llano. Y fíjense que son amplios. Hay una diferencia entre otros pueblos que las calles son angostitas. No, aquí hay unos caminos muy amplios, unas calles muy anchas, que no les voy a decir que son muchas, son como 3, pero son muy amplias. Y justo son amplias porque la gente sacaba a solear su tule a la calle. Entonces, ustedes no conocen el tule, pero son un bejuco, unas ramas así, unas palmitas largas, largas, largas. Entonces, a la hora de cortar el tule, la tenían que secar. Y para secar, dejaban la calle muy amplia. Eran comunitarias. O sea, la gente sacaba ahí no solamente a secar el tule, tiempo después sacaban a solear su mazorca, ¿sí? Y nadie se las quitaba, ya sabían. Era otra forma de convivir. Yo los invito a venir a San Lucas y conocer esas calles y se van a preguntar por qué estas calles tan grandes. Era donde la gente asoleaba los tules y los tules pues hacían artesanías, no propiamente cestas como se ve en otros lugares, sino que hacían principalmente petates. Se ayudaba mucho, se prestaba mucho este tule largo para tejer petates. Para quien no sepa, es una especie de alfombras que se tejen y pues son muy calientitos. Justo ahorita en Día de Muertos el petate es básico porque sobre el petate, si no se pone, no les voy a decir que se ponga la ofrenda, pero es importante porque ahí es donde se va a orar. El petate es muy importante. San Lucas Tepemajalco producía muchos petates, ¿sí? Y sigue habiendo esa costumbre. Aquí podemos ver todavía un poco del tipo de canoa, es como tipo cayuco. Vean ahí, pues el tule es muy grande. Esta fotografía ya es reciente. Ya les había hablado de la alimentación, es parte de las características de aquí. Los rituales mortuorios que tienen que ver con el Día de Muertos, no solamente con celebrar que los muertos y que nuestros muertos regresan, sino también en el momento en que alguien fallece, pues hay rituales muy característicos, ¿no? Las ofrendas de petición de lluvia, de petición de siembra, el ciclo de la vida, es decir, el nacimiento, el entrar a la adolescencia, el llegar a la época de formar una familia y la muerte, todo alrededor de todo había ciertos rituales, ¿sí? Que servían como parte de la identidad. Y nosotros podemos ver que aunque en la actualidad podemos convivir, por ejemplo, en Calimaya, ¿no? Por ejemplo, Tenango, por ejemplo, La Conchita, ¿no? Mexicalcingo, el propio Metepec, hay variaciones, hay diferentes formas de enterrar a nuestros muertos, de rezarle, porque aunque los rezos actuales tienen que ver con rezos católicos debido al sincretismo, es decir, a la conjugación al compartir rasgos culturales con los conquistadores, nos llevó a un sincretismo, a una combinación de costumbres, pero aún así, cada pueblo mantiene sus diferencias. ¿Sí? Se ve mucho en la forma de enterrar a los muertos, cambia, son diferentes, aunque sean rosarios católicos, la tonadita, ciertos elementos, por ejemplo, de levantar la cruz o de cuando alguien se muere, ¿no?
Algunos acostumbran ponerle una cabecera de piedra, otros ponen un chilacayote, otros ponen cal, otros ponen cascajo, hay otros algunas plantas. Esas diferencias, pues son individuales, pero esa diversidad le da gran riqueza a la zona. ¿Sí? Y por esas costumbres, incluso el tonadito de hablar, aunque todos hablemos español, el tono cambia de pueblo en pueblo. ¿Sí? Como hablan Tenango, no hablan como San Lucas, ni hablan como Metepec, ni hablan como Calimaya. Y uno sí los distingue, ¿sí? Eso tiene que ver mucho con la diversidad que hubo en esta zona, ¿no? Y que enriquece la cultura matlacinga y que pues le dio vida a la cultura mesoamericana. Los cerros, las lagunas son lugares sagrados, ¿sí? La muerte es una característica muy mesoamericana, es muy importante, ¿sí? Tan importante como la vida. Van a decir, pues sí es verdad, no, pero la muerte está siempre con nosotros, ¿sí? En diferentes manifestaciones. Y no solo el Día de Muertos, ¿eh? Todo el año hay elementos que tienen que ver con la muerte, ¿sí? Y pues sería una plática amplísima creo que yo ya me pasé, me voy a ir más rápido. La zona del Matlacinco fue una zona también de mucha importancia comercial y estratégica. Por eso, el momento de la conquista del Matlacinco, pues fue parte de algo que les dio al imperio mexica mucho poder y mucho poder económico, porque de aquí llegaban productos del sur y a la fecha esto es una zona de intercambio. Vienen productos del sur de Guerrero, de Morelos. Nosotros vamos a los tianguis de Tenango y llegan productos de Tejupilco, de Amatepec, ¿sí? De San Pedro Limón. Ahí encuentran productos del sur. Aún sigue siendo la zona del Valle de Toluca. Y no se diga el tianguis de Toluca, donde confluyen no solamente el sur, sino también vienen productos del norte, ¿no? De Isla Huaca, de San Felipe del Progreso. O sea, esta zona de en medio, está el Gran Matlacinco, era una zona de intercambio muy rico, cultural, económico, ¿sí? Los tributos, o sea, los matlacinos, perdón, los mexicas, ahora sí que les fue, pero si bien porque ellos a diferencia de otras, de cómo entender las conquistas, aquí más bien no destruyan la cultura, como en otras situaciones, sino que más bien pedían tributos, ¿sí? Y podían seguir viviendo conforme a sus costumbres. Uno de esos productos de los tributos era el maíz, eran las salinas que venían del Océano Pacífico, el guahuit, ¿no? El amaranto, la obsidiana, las maderas, las mantas, eran los principales productos que se usaban como tributo. Y bueno, les decía yo de la influencia tolteca, no me voy a extender porque si no, no voy a terminar nunca. Ya les hablé de la triple alianza, que fue la que conquista el Matlacinco al frente de Atzayacal. Vamos a la cosmovisión, ¿no? Ya nos vamos acercando a esta forma de entender. Ya sabemos en dónde estamos, de dónde venimos, y ahora la cosmovisión tiene que ver con la relación que tenían los matlacincas con la naturaleza. Y ya les hablé un poquito de esto, ¿no? Los señores del agua, o la señora de la laguna, que es la tlanchana o la anchane, la mujer serpiente, es una deidad, es una autoridad, que es nuestra madre, ¿sí? La madre, porque siendo la madre de las criaturas, habiendo vida en la laguna, había vida, había que comer para los pobladores de la ribera, ¿no? Que pues justo eran los matlacincas. Entonces, estaban los cuidadores del monte, ¿sí? Y los cuidadores del monte también, pues, regulaban de alguna manera la explotación de las maderas. ¿Sí? Por ejemplo, San Antonio tiene una tradición de madera y había que hacer una buena investigación
para entender en qué momento, a falta de productos de la laguna, pues la gente y de San Antonio y de Santa María Rayón optó por convertirse en artesanos de la madera, ¿no? También, por ejemplo, Santiaguito, Coaxustenco, que es de Tenango, también ellos hacían materiales de madera, solo que fíjense que es bien diferente. Por ejemplo, en Santiaguito hacían más instrumentos de labranza, como yugos, por ejemplo, para las yuntas. Ellos se especializaban más en ese tipo, asadones, la parte de las faldas del Nevado de Toluca, del lado de Tenango, a la fecha venden vigas, venden enormes, como polines, ahora les decimos, para construir los incolotes, para almacenar el maíz. Ellos se especializan en eso. De Pueblo Nuevo, de esas partes, ellos hacían eso. Los de Coaxustenco hacían materiales de labranza. Los de Rayón se especializaban más en instrumentos de la cocina, cucharas, molinillos, y San Antonio, juguetes. O sea, fíjense, o sea, hay cierta especialidad para el trabajo de la madera. En algún momento, seguramente, cuando la laguna ya no había, ya no producía, recurrieron cierta población a hacer cosas de madera. De ahí el cuidador del monte, ¿sí? Hay algo bien interesante, por ejemplo, en cuanto a los árboles frutales, que se cultivan en esta zona fría del Valle de Toluca, que era el antiguo Matlacinco. Es importante, alguien una vez me dijo, yo tengo un árbol de pera y me dicen, antes de cortar, hay que pedirle permiso al árbol, hay que pedirle permiso y luego agradecerle y luego compartir. Eso es muy bueno para que tu árbol esté bien. Fíjense que ese pensamiento, esa cosmovisión es prehispánica. El convivir con la naturaleza, ¿sí? El árbol es vida, el monte es vida, entonces nos da de comer, pero también hay que retribuir y agradecerle. Eso es parte de de cómo vemos el mundo y cómo nosotros, con esa cosmovisión antiquísima, sigue, y fíjense que sí, luego me dicen que pues yo le digo hermano árbol, ¿no? Pero alguien me dijo, hay que pedir permiso. Incluso para la cosecha se pide permiso. Aquí nadie come elotes antes del 15 de agosto, ¿sí? Porque es cuando ya se da permiso. Hay un sincretismo, ¿no? Parece que es el día de la Virgen María o algo así, pero hay un sincretismo, pero se pide permiso para cortar elotes, ¿sí? Y se bendice la semilla cuando ya se cosechó. Entonces, esa convivencia, esa forma de pensar que hay una relación entre nuestra vida diaria y la naturaleza, las plantas, el agua, el aire, los animales, es prehispánico y es parte de esa cosmovisión. De ahí los cuidadores, hay cuidadores de muchos, según el cuidador del aire, ¿no? El cuidador del agua, el cuidador del viento, ¿sí? Hay ciertos poderes que recaen en personas que les dan ciertos dones porque por alguna manera un fenómeno natural los escoge. Y entonces tenemos personajes dentro de ese pensamiento mágico, de esa forma, de esa cosmovisión, esa forma de pensar. Tenemos, por ejemplo, los atajadores del agua, que eran personas que se encargaban de regular la naturaleza, ¿no? Si no llovía, pues pedían por llover. Y si llovía mucho, pedían porque ya cesaran las lluvias. Entonces, aunque no había un Tlaloc, más bien Tlaloc tiene que ver con otras culturas, sí había estas deidades o esta relación entre el hombre y la naturaleza y las deidades divinas que las manejan. Los graniceros, por ejemplo. Los graniceros, propiamente ellos, detenían las heladas, detenían los granizos que iban a acabar con la siembra. Tenían ese poder. Los culebreros eran los que podían extraer el veneno cuando se picaba una víbora. Los culebreros, te pica la víbora y mordían y extraían el veneno,
pero tenía cierto poder, tenían una manera de hacerlo. Ese es otro de los personajes mágicos que tienen que ver con la cosmovisión. Los encantadores, los encaminadores de almas. Los encaminadores de almas era propiamente un trabajo para mujeres. Era, por ejemplo, lo que ahora conocemos como la rezandera, la que se va a rezar el novenario cuando alguien muere. Pero no solamente, ahora solamente reza el rosario. Anteriormente era la que le ponía la mortaja, era la que cantaba a la hora de ponerle la ofrenda, ¿no? Era la que decía a dónde, de qué manera se iba a enterrar. Los encaminadores de las almas estaban ahí hasta que se enterraba la persona y cuidaba su alma. Es más, venían ciertos espíritus malos que se querían llevar el alma y la encaminadora de alma, los encaminadores de alma, no dejaban al difunto ni un minuto solo. Estaban cuidándolo de los espíritus que podían llevárselo, ¿sí? Cada personaje tiene una historia muy interesante, ¿no? Creo que es para pláticas y pláticas posteriores, pero ustedes pregúntenlo. Y las personas mayores les van a contar. Ese conocimiento está vivo entre nuestra comunidad. Está vivo. Nosotros hacemos las cosas y no sabemos por qué. Pregúntenle a los más viejos, a los más sabios, y se van a encontrar cada sorpresa de lo que somos, de lo que fuimos y de lo por qué seguimos siendo como somos. Los curanderos, los sanadores, ¿no? Hay diferentes, aquí hay especialidades, así como en la medicina hay especialidades, también en los curanderos hay ciertas especialidades, ¿sí? Entre los mexicas les llamaban tepatiani, pero el nombre matlacinca debe existir, no lo sé, lamentablemente, pero había especialidades en cuanto a los curanderos. Los adivinadores eran muy respetados entre la comunidad, porque adivinaban, ¿no? Entre los mexicas les decían el tlaciuque era el adivinador y era muy respetado. No había brujos, no había una situación de maldad, es que la había, pero no era entendido como la entendemos, como el bien y el mal, Dios y el demonio, no, sino eran dualidad. Había cosas buenas, había cosas malas. La misma persona buena podía tener algo de maldad, ¿no? Por ejemplo, los nahuales. Los nahuales podrían ser divinos, pero también podían ser del mal, ¿sí? Se transformaban en ciertos animales que perjudicaban, pero también en ciertos animales que protegían a la persona, ¿sí? Era como una especie de tona, como un ángel de la guarda, ¿no? En la creencia católica, pero los nahuales podrían ser malos y podrían ser buenos. Y no es que aparte estaban los negros y aparte estaban los blancos, no, ellos mismos podían tener esa parte, como los seres humanos, como la vida misma, ¿no? Que una lluvia puede ser una bendición para las cosechas, pero también un exceso de lluvia puede echar a perder la cosecha. Entonces, sí es algo que nosotros entendemos y es a veces cuando vienen extraños no nos entienden, ¿no? Esta forma, esta cosmovisión y la traemos desde este México prehispánico. Los hombres búho es una especie de brujas, ¿no? Que sí tienen que ver un poco con una situación tanto de cuidar un pueblo, pero también como de hacer maldades. Los mexicas les llamaban tlatlacatecolo a los hombres búhos que se convertían en esa ave. Ahora, las mujeres matlacincas y la tradición. Bueno, pues las mujeres cumplían un papel muy, muy importante en la organización social del Matlacinco y de Mesoamérica en general, porque además de dedicarse a cuidar una familia con ciertas funciones, desarrollaban actividades que propiciaban la unión, la convivencia del grupo social. O sea,
aquí les coloqué, desempeñaban un papel fundamental en el desarrollo de la cultura. Las mujeres, como actualmente, eran las que transmitían el conocimiento a sus hijos. Entonces, ellas propiciaban el desarrollo y la conservación de la cultura, ¿sí? La cohesión de la familia, la educación de los hijos, ¿no? Claro que, por ejemplo, en los mexicas era diferente, había ciertas instituciones más elaboradas, ¿no? Donde pues iban los hijos de los nobles, los calpuris, ¿no? A educarse. Aquí era más comunitaria, ¿no? Y la mujer desempeñaba un trabajo muy importante en este aspecto, en la conservación de las costumbres. Por ejemplo, en el caso de las mujeres nobles, pues realizaban también actos de gobierno, ¿sí? Y estos eran hereditarios, ¿no? Por ejemplo, la hija de Moctezuma, y la hija de los platanes mexicas, las hijas, ¿no? Incluso la función de casarse con ciertos caciques cumplían una función política, el casarse, ¿sí? No era nada más así. O sea, las mujeres nobles tenían otras funciones diferentes, pero muy importantes para la cuestión social de la cultura mesoamericana, de las comunidades mesoamericanas. Ahora, aquí está la figura de las mujeres, por ejemplo, las que ya cumplen una función social. La partera, conocida en nombre náhuatl como Temixutiani o Tlamatki, eran mujeres que se encargaban de atender el parto y el cuidado de las embarazadas. Era parte de la medicina tradicional, sigue siendo. Yo tuve pues la fortuna de haber nacido de las manos de una partera. Yo nací de una partera. De hecho, por ahí tengo un cuento que relata esa situación de haber sido atendida por una partera. Y una partera no solamente es la que acudía a la hora del parto. Ella, desde que la mujer había concebido, desde ese momento se le elegía una partera para que estuviera a cargo de ella hasta el momento del alumbramiento, ¿no? En Matlacinca, una de las voces es Matsori. Tengo por ahí un cuento, un relato que se llama La Matsori del Llano Grande, y es una Matsori propiamente de aquí de San Lucas, Tepemajalco, y hago alusión al llano, porque por el llano que tenemos aquí. Entonces, se llamaba pues la Matsori. La yerbera conocía pues toda la herbolaria, las plantas medicinales, era heredado esta función porque las abuelas les enseñaban el conocimiento de estas plantas. La sanadora prehispánica era conocedora de la herbolaria tradicional y daba tratamiento integral al paciente hasta que sanara, ¿sí? Entonces, hay una gran riqueza que todavía conocemos, todavía sabemos qué darle a nuestros hijos cuando se enferman de la panza, ¿no? O cosas muy sencillas, pero nuestras madres nos van, pues, dando este conocimiento. La huesera. Esta huesera dominaba, aquí está como, creo que esta es bueno, es una lámina que tiene que ver más con la yerbera, pero dominaba técnicas tradicionales para las afecciones relacionadas con los músculos, el esqueleto, los calambres, los tendones, dolores básicos, dolores esenciales que ayudaban. Todavía en ciertas comunidades existen estos personajes. Ahora usan mucho esto de las ventosas. Bueno, ya hay que la ciencia médica ha avanzado, ya tenemos los fisioterapeutas, ¿no? Pero era más o menos como una fisioterapeuta, la huesera. Otro personaje que era indispensable para la comunidad, ya lo vimos, las encaminadoras de almas, encargada de rituales funerarios desde la muerte hasta el enterramiento de las personas. Aquí, bueno, ya es una rezandera. Las encaminadoras de almas, les decía yo que eran lo que conocemos como rezanderas. Aquí ya es más actual, allá al fondo tenemos un santo, tenemos una veladora ya, pero todavía persiste esta función y pues estos personajes, sí, que encaminadoras de almas, pero ya con cierto sincretismo, cierta combinación ya.
Las casamenteras, la casamentera también. En la cultura mesoamericana las mujeres se casaban más o menos alrededor de los 15 años, donde ya alcanzaban una edad adulta y entonces eran presentadas ya como muchachas listas para casarse y eran presentadas por una casamentera. Les daban consejos la abuela, la madre, la casamentera y les decían cómo debía portarse, qué debería de hacer, cómo debía de cuidarse, su salud. Bueno, era una función muy importante en las sociedades matlacincas el papel de esta mujer conocida como casamentera, la milpera, ¿sí? Y todavía, la milpera era no solamente la que ayudaba a la siembra, a la cosecha, las actividades agrícolas, sino también la que prepara los alimentos, ¿sí? Era todo un complejo de funciones sobre una mujer y en el momento en que esta mujer o cualquier mujer de las que yo les acabo de mencionar, faltaba, la sociedad se desajustaba. Por eso se tenían que heredar, ¿sí? Si esta mujer milpera o la yerbera o la huesera o una de estas ya era muy grande y estaba propensa a que podía morir, tenía que dejar preparada a otra. La comunidad no se podía quedar sin ellas. Pero también, además de esta función de las mujeres en lo social, también había en el terreno mágico, ¿sí? En el terreno, como le podríamos decir ahorita, metafísico, las mujeres y ahora las mujeres y la magia, ¿no? Ciertos personajes de la magia, pues que existían, y por ejemplo, aquí volvemos a encontrarnos a la Tlanchana, a la Llorona, a las brujas, pero las brujas no entendidas en lo maligno y en lo bueno, ¿sí? Las brujas también cubrían cierta función y hay esta parte de las mujeres mágicas es la menos conocida, ¿sí? Y cuando llegan los españoles, pues estas mujeres que tienen este conocimiento tradicional y más las mujeres mágicas, las tachan a todas como brujas. Y hay una quema y hay un asesinato de mujeres terrible, terrible, que la historia no registra, ¿sí? La Santa Inquisición sí, pero todas aquellas mujeres que cubrían estas funciones tan importantes en la identidad, en la cohesión social, en el desarrollo de la cultura, en la conservación de nuestras costumbres, de lo que somos, fueron sacrificadas durante la colonia por adjudicarles la etiqueta de brujas. Las chupadoras, ellas no crean que era como el vampiro, ¿no? No, chupaban el mal. Chupaban también, eran parte de las sanadoras que chupaban el mal. Y bueno, todas las mujeres, algunas lo negamos, pero sabemos, este conocimiento lo hemos heredado a la fecha. Yo, por ejemplo, digo en mi presentación, soy bruja, pero no tanto porque sea la bruja de la escoba, sino que dentro del conocimiento de las abuelas y nuestras madres, por ejemplo, yo, con todo el conocimiento, la educación y todo el sincretismo, sé cómo curar de ojo, ¿no? Cómo curar de... ¿Qué se necesita para curar de ojo? ¿Cómo limpias al niño del aire con un huevo, ¿no? Si el niño llora, ¿qué le haces en la frente? Por ejemplo, hay que colocar el espejo y las tijeras para que no vengan y se las lleven las brujas malas, ¿sí? ¿Cómo llevar? Tengo una hermana que es buenísima para curar de empacho, buenísima, y se curan, ¿eh? Se curan. Entonces, a veces nos da pena decir, yo lo sé. Dirán, no, estás atrasada, eso ya no, es que sí. Esa medicina tradicional, ahora con las reformas últimas de las nuevas administraciones, el reconocimiento y el que se les da a las culturas indígenas, tiene mucha reivindicación con el papel del conocimiento tradicional que las mujeres heredamos. Vi esa sesión y me dio mucho gusto que las que hablaron fueron mujeres. Y en el momento que hablaron, miren, yo lloré, porque
tienen algo de lo que nosotros somos, ¿no? Y pues yo me siento en lo personal muy orgullosa. Yo me quiero terminar mi plática con un cuento. Me gusta escribir historias. Hay un cuento que engloba todo lo que yo ahorita les platiqué sobre la mujer, sobre la importancia social y sobre la importancia, la connotación mágica del conocimiento tradicional. Les quiero leer, no sé si tengamos tiempo, si no, nada más se los voy a recomendar. Es un cuento, no es muy grande, pero se llama Fidelia Duarte y tiene que ver con estas mujeres, con la magia y la tradición de una mujer del Matlacinco. No sé, Estanislao, Marcia, si he perdido la noción del tiempo. No sé si puedo. No se preocupe, maestra Marta. De antemano le pido una disculpa, tuvo problemas de conexión mi compañero Estanislao, pero nos está escuchando a través de la transmisión. Okay. Ahorita me va a decir sus comentarios también. Pues muchísimas gracias. Y si gusta, pues estamos bien de tiempo, si gusta leerlo. Bueno, platicarnos un poco, una breve plática. Ajá, sí, como usted guste. Sí, es una historia, bueno, sin más preámbulo, se los leo rápidamente. La historia dice así: me contaron que cuando alguien va a morir, los perros aúllan en la madrugada. Sus ojos brillantes cambian de color. Se ponen rojos como brasas de luminario en Camposanto la noche de las ánimas. Sus miradas escarlatas atraviesan la oscuridad. Se arremolinan y como cuchillos se lanzan sin encontrar el blanco. Buscan inútilmente la sombra de la muerte que solo olfatean en la bruma. Luego se escucha a un caballo bajar de la barranca por el camino de San Simón. Los cascos hacen estremecer el empedrado con el galope hasta sacar chispas. El jinete se pierde en la penumbra al final del camino. Esa es la señal de que tendremos muertito en el llano grande. Amanece despacio. El sol se va poniendo al compás del doblar de las campanas. No calienta. El frío permanece como el dolor. Las puertas de una casa se abren completamente. Un par de manos coloca el moño negro justo a la mitad de la entrada. Todo es silencio. No hay llanto. Se quedó atrapado en la cruz de cal y arena, tendido bajo el cuerpo. Así sucedió cuando Fidelia Duarte quedó dormida para siempre. Yo pensaba que todo era un sueño, mejor dicho, una pesadilla, porque Fidelia tenía que ser eterna. Esa era nuestra creencia. Su magia me jaló al mundo cuando la luna blanqueaba sobre la laguna del llano y la noche empezaba a comérsela. En esa inolvidable noche del eclipse lunar, Fidelia impidió que mi boca fuera devorada. Amarró al vientre de mi madre un pedacito de copal con manta roja y así la tuvo durante 40 días. Por eso nací con los labios parejitos. Sus manos más suaves que las de mi madre nos bañaron a las 2 por primera vez en el temazcal. Nunca olvidaré la suavidad de sus brazos cuando nos envolvió en una cobija caliente para después acostarnos. A partir de esos momentos no me pude apartar de ella. Siento que a todos en el pueblo nos pasó lo mismo. Fidelia ayudaba a las mujeres cuando les tocaba parir. Tenía el poder de deshijar el llano de hombres como a la milpa al empezar a gilotear. Sus manos nos dieron la bienvenida en esta tierra y también el adiós, porque cuando alguien moría, juntaba a las niñas del pueblo para mandarlas a recoger flores por el camino de San Simón. Luego hacía varios ramos y se encaminaba hacia la casa del difunto para colocarla en sus pies como protección en su viaje al más allá. Durante el entierro allí estaba Fidelia, junto al cadáver para guiar al ánima por la vereda en dirección al sol. Ahora Fidelia Duarte no responde, desde la madrugada no se mueve, las campanas no dejan de doblar,
La gente se apresura rumbo a la casa del moño negro llevando maíz, frijol, pan y café de grano. Dicen que ha muerto. Si es así, como quisiera ponerme lagañas de perro en mis ojos para poder ver su espíritu, aunque Dios me castigue. Quiero volver a verte, Fidelia Duarte, para que cures mi mal. Quiero mirarte llegar del llano grande, envuelta en tu enredo de lana, con tu faja bordada de soles y el canasto repleto de hierbas. Por eso voy a buscar el pozo más grande del pueblo, para gritar tu nombre 3 veces en sus aguas, como me enseñaste, y así regreses. Voy a invocar con esta voz que me devolviste. ¿Te acuerdas que estaba tartamuda? Y que tú me regresaste la palabra limpiecita cuando hiciste cantar a una golondrina en mi boca. Tienes que despertar. Hay que preparar la infusión en alcohol con canela, clavo, pasa y ajonjolí para quitar el susto a los niños. Los baños de tisana y hierba de colmena para que las niñas que ya se hicieron mujeres, y los tés de palma para que las recién paridas tengan leche. Y si no es suficiente, me tienes que enseñar a sobar sus pechos, con hierba de jaría, ruda y estafiate. Yo sola no voy a poder hacerlo. Levántate, Fidelia Duarte, porque han llegado 3 enfermos del llano. A uno le he rociado agua bendita con una rosa blanca para curarle de sarampión. A otro le he dado la hoja de hortensia con manteca y hierbabuena para que se la unte en la mejilla y quitarle el dolor de la muela. El más grave tiene tosferina y no sé si podré salvarlo sin tu ayuda. Ya freí los 3 pinacates en aceite de almendras para untárselos en la columna, pero me hace falta tu bendición. Si no regresas, Fidelia, las brujas van a hacer de las suyas en el llano. Ya las vieron sangolotearse por la barranca en forma de guajolotas. Anoche, cuando bajó el jinete, las bolas de fuego rojas y blancas rodaban entre los árboles. Tenemos que decir a las mujeres que estén listas con las tijeras en cruz bajo la cama para que no se las chupen a las criaturas. Hazme caso, Fidelia. Si lo haces, te regalaré mis trenzas. Me dijiste que te gustaban, que cuando me crecieran como las tuyas ya no te iba a necesitar. Pues no las quiero, te las doy, pero regresa. Te prometo cortarme el cabello el 24 de junio junto a todas las niñas para que me crezca bonito y abundante. Me voy a lavar con hojas de sauce llorón como te gustaba. Ya puse a cocer el nixtamal para echar tortillas en la mañanita. Te estaré esperando. Ahorita voy a arrancar el moño negro de tu casa y después mataré a los perros para que ya no ladren y la muerte te deje en paz. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, maestra. La verdad que es magnífico el cuento que nos acaba de contar. Prácticamente ahora sí es como un resumen, ¿no? De todo esto que nos platicó de las mujeres, ¿no? De la magia que envuelve a las mujeres matlacincas. La verdad es que es bastante interesante. Vamos a una breve pausa y regresamos para preguntas, dudas y comentarios. Claro.
Bueno, pues ya estamos de regreso en su programa Voces de la Cultura. La verdad que fue una plática bastante interesante. Le agradecemos nuevamente a la maestra Marta. Pues inició desde, pues dándonos un contexto, ¿no? Pues ahora sí, geográfico, histórico, sobre el Valle del Matlacinco, lo cual es importante, hasta llegar a abordar precisamente la figura, ¿no? De la mujer dentro de la tradición y de la magia. Con respecto a una cuestión que nos mencionaba, me llamó mucho la atención porque cuando falleció un familiar, precisamente la que, bueno, hoy en día se le conoce como rezandera, ahora sí, entre plática de familiares, empezó a decir, no, pues es que yo no sabía que la persona que iba a rezar, la rezandera, tenía que ir a pedir permiso a la iglesia, sí, ahora sí, al cuerpo grande y a las capillas que están, para poder ir al panteón y abrir, pues ahora sí, el sepulcro, ¿no? Y pues es bastante interesante, ¿no? Porque precisamente nunca había escuchado este papel de la mujer, ¿no? Como encaminadoras, ¿no? De almas. Y creo que pues precisamente, ¿no? Esto es bastante pues interesante porque en realidad pues muchas, pues ahora sí, tradiciones que existen en los pueblos pues son desde pues tiempos muy, muy antiguos, ¿no? Precisamente ahorita en el caso que ahorita estoy mencionando, que pues me pareció pues bastante interesante. Sí, sí, nosotros practicamos pues muchas costumbres que son antiquísimas, que son prehispánicas. Lo hacemos porque nos los han enseñado, pero a veces no nos detenemos a reflexionar desde por qué, ¿no? O de dónde vienen, ¿no? Pues sí es importante hacerlo, pero también es importante saber por qué, ¿no? Y así pues valorar mucho la cultura que nos dejaron nuestros antepasados. Sí, ahora en pandemia sufrimos esa gran pérdida, muchas encaminadoras de alma, muchas rezanderas murieron, precisamente por acompañar al difunto, sobre todo los primeros que murieron como no se sabía qué tan contagioso era, mucha gente se contagió a la hora de los velorios, entonces, porque son masivos, ¿no? La gente acude, no es necesario que a uno lo inviten, los velorios son ahora en las calles, en espacios públicos, porque todo mundo, no es necesaria una invitación, es una situación de convivencia social, una característica cultural nuestra, y estas mujeres ocupan un lugar muy importante, siguen ocupando un lugar muy importante. Sí, así es. Bueno, vamos a leer algunos comentarios que nos dejaron por aquí, por la transmisión. Le mandan éxitos, éxito, excelente programa. Saludos, Nelly Gar, María Espinosa. Julieta Peláez nos dice un saludo desde San Antonio la Isla. Gracias. María Espinosa dice, interesante conocer todo esto para dar el valor merecido a estas extraordinarias comunidades, culturas y tradiciones. Un saludo también a la maestra Patti Robles, que nos está viendo también. Dice que es información muy valiosa. Y pues saludos y felicitaciones a la maestra Marta. Gracias. María Espinosa nos comenta actualmente, como comentas, hay espacios y leyes que protegen y promueven la medicina tradicional y el respeto a los pueblos indígenas, que creo que ya es algo muy importante, ¿no? También que ya, ahora sí que cada vez estamos visibilizando más a nuestros pueblos originarios. Hacen una pregunta, maestra Marta, ¿dónde podemos leer sus cuentos? Bueno, yo quiero agradecer, estuvo por aquí también, hay un grupo, los pueden leer en antologías. Realmente un libro propio aún no tengo, pero sí me han publicado, el grupo de escritores mexiquenses me ha publicado poesía, en la FILEM,
se van a presentar estos grupos. La Academia Nacional de Poesía de la Sociedad de Geografía y Estadística tiene antologías. La ANIP se llama, la Academia de Literatura, de Poesía y Literatura de la Sociedad de Geografía y Estadística del municipio de Toluca, también me ha publicado. Hay un grupo en Papantla que me han publicado también cuentos tradicionales. Pueden buscar en internet, hay espacios. Tengo yo un canal por ahí que leo, no precisamente está publicado, pero sí leo mis cuentos. Lo pueden buscar como Marta Díaz en esa plataforma y como en esta, y pueden encontrar mis cuentos. Me han publicado justo un cuento de la Tlanchana. Hay una antología que se llama Voces Etéreas. Ahí me publicaron un cuento sobre la Tlanchana. Esa fue una antología en la Ciudad de México. El grupo se llama, se me fue ahorita, perdón, Sue Mendoza. Busquen en internet Susana Mendoza, escritora, y ella es la coordinadora de la antología y con ellos pueden conseguir las antologías que me publicaron allá. Por aquí tenía yo a la mano una antología. Se llama Voces Etéreas, una antología, y otra se llama Constelaciones de la Lengua, es otra antología de cuento, también publicada en la Ciudad de México con Susana Mendoza. Así lo buscan, Susana Mendoza, escritora, y la editorial es Folio Indómito, se llama así, Folio Indómito. Y tengo, pues me gusta mucho escribir sobre la tradición. Entonces, los cuentos que yo hago, los relatos, tienen que ver con el rescate de estas costumbres, y justo me gustan, tengo muchos personajes femeninos. En cuanto a poesía, me gusta escribir sobre las comunidades originarias de manera general. He escrito sobre el Totonacapan, sobre diferentes grupos originarios, y pues en esos espacios, les hago un comercial. El Ayuntamiento de San Antonio va a hacer, con motivo del Día de Muertos, una actividad que tiene que ver con las costumbres mortuorias en el municipio, y justo voy a hablar de la Tlanchana aquí en la cabecera el 29 de octubre. Y pues ahí llevo mis libros, por si gustan. Tengo 2 antologías de cuento y algunas otras antologías de poesía. Ahí voy a aprovechar para rifarles algunos ahí a los asistentes. Pues muchísimas gracias, maestra. Mi compañero bueno, ahora sí voy a ser la portavoz de mi compañero Stanislao. Voy a reproducir un audio ya que no se pudo conectar. Estuvo fallando su internet, pero a ver, vamos a escucharlo. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan a través de Voces de la Cultura. Agradezco a la maestra Marta que ha estado con nosotros. Una disculpa a nombre de su amigo Estanislao Corona Torres. La verdad que está fallando mucho la conectividad y no me permite mantenerme de manera constante. Sí, ese problema es por aquí muy común, la conectividad. Afortunadamente yo no tuve, pero seguido tengo también problemas de conectividad. No se preocupen, yo comprendo. Afortunadamente que trabajan en equipo, y yo agradezco nuevamente la invitación y la voz que no es mía, es de nuestra tradición tan antiquísima. Y pues yo me siento muy honrada de ser portadora a través de este medio y a través de lo que yo escribo. Sí. Es la voz de ellos, de los nuestros. Sí, muchas gracias. Parece que tenía unas preguntas. A ver, vamos a... Sí.
Bueno, pues muchas gracias, maestra Marta. Le agradezco a nombre de mi compañero, pues la participación en este especial de Día de Muertos, como bien menciona. Les recordamos que pues vamos a tener otros programas igual de interesantes que con invitados de lujo. Bueno, les comento que el próximo programa se titula Temiendo de la muerte, dicto mi última voluntad, el testamento novohispano en el Valle de Toluca. Bueno, y esta charla va a ser impartida por la estudiante de la maestría en Humanidades, Estudios Históricos, María Guadalupe Fuentes Jordán, quien es licenciada en Historia también. No se lo pierdan, va a estar bastante interesante. También les recordamos que tenemos pues nuestras convocatorias referentes a la calaverita literaria, por si gustan participar, porque tenemos dos categorías, ¿no? De niños y jóvenes y adultos. Entonces, para que también pues nos animemos a participar en esta convocatoria, o bien en la segunda convocatoria que se titula Relatos del Más Allá, en donde pues nos pueden enviar igual sus historias, relatos, leyendas, mitos referentes a pues algún acontecimiento paranormal, ¿no? Entonces, pues los invitamos y bueno, nuevamente le agradezco a la maestra Marta. Pues, Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y pues las puertas están abiertas para cualquier ahora sí, cualquier tema que usted nos quiera amablemente compartir o igual algún proyecto que tenga, pues algún libro que salga o algún cuento, pues igual están las puertas abiertas. Muchísimas gracias. pues no, yo me siento muy agradecida, claro. Ahorita vamos a presentar en un colectivo a través de la editorial Folio Indómito. Se está preparando justo Susana Mendoza, la escritora que está coordinando una antología solo de mujeres. Entonces, en cuanto esté y si nos permiten presentarlo, Claro que sí. va a ser muy interesante porque es una antología de mujeres escritoras. Y bueno, también los invito a que conozcan la obra de Susana. Hace un trabajo muy importante en difusión de la cultura. Ahora sí en el Valle de México, pero ya trascendió fronteras el trabajo que ella hace y es el proyecto que tenemos próximamente, bueno, que en colectivo se va a presentar una antología de cuento también en la Ciudad de México a inicios de septiembre, donde pues yo participo con 3 cuentos, entonces yo les comunicaré también y pues muchas gracias nuevamente sí. Y gracias a los que estuvieron conectados por compartir realmente, no son mis conocimientos, yo los junto, sí es parte de mi pasión, hay una búsqueda y pues creo que estos espacios hacen falta y en ese sentido pues ustedes tienen mi reconocimiento porque hacen falta espacios como ¿no? Donde no solamente hay conocimientos, sino hay promoción de nuestra identidad, de lo que somos, es construcción de nuestra memoria histórica también. Entonces es un trabajo muy importante el que haces tú, Marcia, con Stanislao, todo el equipo de su programa. Pues muchísimas gracias.
maestra Marta, y con mucho gusto nosotros nos ponemos de acuerdo para que se haga la presentación de esta antología que nos comenta. Y bueno, les recordamos a todos nuestros seguidores que pues nos apoyen, ¿no? Compartiendo el video, dándole like para que pues lleguemos a más personas, ¿no? Porque precisamente eso es uno de nuestros principales objetivos, ¿no? Crear esta identidad histórica y cultural. Pues ahora sí que empieza desde nuestra comunidad, desde nuestro municipio, pero pues que abarca, ¿no? A todo el país y claro, a todo el mundo, ¿no? Porque pues ya tenemos vistas de otros países, entonces también queremos que las personas de otros países pues conozcan nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra historia. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente emisión de su programa Voces de la Cultura. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.